Vamos a pasar al panel número 5. Los inminentes cambios y mutaciones en las relaciones laborales hacen que la habilidad para percibir, valorar y expresar la emoción adecuada y adaptativamente se convierta en la clave para regular las emociones en uno mismo y en otros. Disertante, Magíster Pablo Barbetti, modera la licenciada Valeria Ojeda. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Ojeda, soy egresada de la carrera de Relaciones del Trabajo, de la licenciatura de Relaciones del Trabajo, Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad del Nordeste. Estoy aquí un poco para acompañar este evento, al cual agradecemos desde la universidad esta invitación. Me parece muy importante poner en debate el trabajo desde amplias y múltiples perspectivas, así que celebramos también que haya tanta gente de otras provincias, tantos profesionales incluso de países hermanos de Latinoamérica. En esta oportunidad me toca acompañar al profesor Pablo Barbetti, que va a presentar una ponencia, tengo acá anotado, que se denomina Avances y Desafíos en el Estudio y en la Intervención en Campo de las Relaciones de Trabajo en la región MEA. Y aprovecho la oportunidad para comentarles que desde la carrera, y hace algunos años, más o menos 8 o 9 años, venimos estimulando la formación de posgrado. La Facultad de Ciencias Económicas nos ha recibido en aquel momento, para los que son un poquito más grandes, en el año 2010, como parte de esa unidad académica, y en ese proceso de integración también ha colaborado en la producción y en el fortalecimiento de carreras de posgrado vinculadas a las relaciones del trabajo. Entonces, les contaba, desde el año 2012 tenemos la especialización en gestión de las relaciones del trabajo, y este año, hace muy poquito, hace un mes, en agosto, iniciamos la maestría en planificación y gestión de las relaciones del trabajo, en la cual es una oferta en la que confluyen profesionales de múltiples disciplinas, no solamente egresados de la carrera. Los invitamos a sumarse a esta maestría única en la región, única por muchas cuestiones, entre ellas por dictarse en una universidad pública, y en segundo término, es única también en el interior del país. La otra oferta muy similar está en la UBA y otra está en la Universidad de Moreno. Así que bueno, quiero que sepan que tenemos a mano esta formación de gran prestigio y de gran calidad académica. Voy a dar paso a mi compañero. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Barbetti, bueno, Valeria se me presentó, yo soy docente de la carrera de Relaciones Laborales de la UNE. Antes de empezar la presentación, agradecer la invitación de ACILTRA para que de alguna manera esté con una mirada o alguna reflexión desde el campo universitario, del campo de la UNE, y además de agradecer, felicitar por la organización y por la convocatoria, porque la verdad es que esta cantidad de gente pensando en temas de trabajo es un muy buen augurio, así que realmente destacar y felicitar a todos los que organizaron la gran convocatoria que tuvieron. Bueno, un poco lo que yo voy a presentar tiene que ver con una propuesta de reflexión desde el campo desde el que yo vengo. La idea que yo pensaba decir, bueno, ¿qué podía traer acá específicamente? Pensando, por un lado, que hay, como ya vimos, hay muchos graduados de la carrera de Relaciones Laborales o de Industriales de la UNE, pero además hay colegas que son de otros, digamos, egresados de otras universidades que están trabajando en el campo profesional. Entonces la propuesta de esta ponencia tiene que ver un poco con revisar y pensar cuánto avanzamos y qué desafíos nos quedan en relación con la cuestión del campo, de la intervención en el campo profesional. Puntualmente lo que yo puedo decir, o sobre lo que yo puedo reflexionar en todo caso, es en relación con el NEA, que es el contexto que conozco. Seguramente en otros lugares voy a pasar algunas de las otras cuestiones.
Entonces, la exposición la organizé de la siguiente manera: una introducción, avances en el desarrollo del campo y desafíos pendientes. Un poco el objetivo de esta presentación tiene que ver con tratar de pensar cómo se fue configurando nuestro campo profesional y qué tipo de prácticas realizamos los graduados en relaciones industriales, relaciones laborales, relaciones de trabajo, licenciatura en recursos humanos o cómo se denomine. Entonces, ¿en qué campo intervenimos y qué prácticas realizamos? Pero pensándolo desde una configuración. ¿Qué significa esto de una configuración? Nos paramos en una perspectiva de análisis que supone a la profesión como algo que se construye, ¿sí? Esto yo lo tomo de una perspectiva teórica que es la sociología de las profesiones, que nos invita a pensar algunas cuestiones clave respecto a las profesiones. Primero, que las profesiones son estructuras dinámicas, ¿sí? Que no hay una profesión que se aparezca y se mantenga igual en un momento, sino que se va transformando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a partir de las demandas. Que a su vez en esa construcción aparecen múltiples actores, desde la institución que forma hasta el mercado que limita o habilita más o menores ejercicios, y que a su vez también cada una de las profesiones, ya sea arquitectura, medicina, abogacía o nuestro campo profesional, incluye una multiplicidad de prácticas y segmentos. Esto es, podemos intervenir y ejercitar la profesión en muchos lugares realizando cosas diferentes. Hay una segmentación. Y por otro lado, una idea muy importante es esto de que cuando intentamos pensar en el desarrollo de las profesiones no lo podemos hacer separado del contexto del medio. Es decir, cada profesión se configura, se construye de una manera particular que difiere a otra de acuerdo al contexto en el que se desarrolla históricamente, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en el ejercicio de la arquitectura o el nuestro, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con el contexto, que nos invita a pensar cómo se desarrolla o no se desarrolla, o para qué lado se desarrolla y por qué no para otro lado en particular. En el caso del NEA, pero más específicamente de Chaco y Corrientes, que es donde está nuestra universidad, la carrera se crea en 1978, estamos en el 2019, o sea que la carrera tiene aproximadamente no, tiene 41 años, luego de 41 años, este es un dato aproximado que me pasaron 600 graduados, promedio de 15 graduados por año, que esto fue variando obviamente, hay años que hubo más y otros que hubo menos. Entonces, es como interesante pensar qué pasó y en qué trabajan esta gran cantidad de graduados que se formaron en nuestra universidad en este campo particular. Pero también es importante pensar que en estos 40 años desde que se crea la carrera, que además la carrera también se va modificando con sus perspectivas y su plan de estudio, en nuestro contexto, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel global, sucedieron impensados cambios en el mundo del trabajo. Yo creo que hace 40 años atrás era imposible pensar todas las transformaciones que se iban a dar en el mundo del trabajo. Yo apunté algunas acá que modificaron sustantivamente todo, desde los procesos hasta la demanda de conocimiento, hasta el tipo de gestión en el que uno puede pensar. A nivel macro, los mercados de trabajo, generando un proceso de desigualdad, de desocupación, de informalidad, la emergencia del Estado a través de políticas públicas para tratar de atender esto, y también un fenómeno que desde la sociología se menciona mucho, esta idea de la sociedad de riesgo, de la incertidumbre y cierto paradigma de la individuación, esta idea de que hay como grandes instituciones que en un momento determinado, como la escuela, el trabajo, la familia, eran grandes soportes, ahora empiezan a resquebrajarse, y de alguna manera los individuos tienen que ver cómo afrontan esos cambios. Obviamente esas transformaciones que se dieron a lo largo de 40 años y hoy nos encuentran acá, en el caso del NEA en particular,
tuvieron repercusiones específicas porque, como todos sabemos, hay una desigualdad también geográfica. NEA y NOA aparecen como contextos estructural e históricamente más desfavorecidos en cuanto a las características sociopolíticas y demográficas. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a los avances dentro del campo profesional? Y yo esto lo traigo a partir de algunos trabajos que hicimos con algunos tesistas, justamente monitoreando y mirando un poco el tema de inserciones de nuestros graduados, pero también estas reflexiones derivan del contacto cotidiano con un montón de graduados nuestros, donde bueno, les preguntamos en qué están trabajando, qué están haciendo, qué dificultades aparecen, y de datos empíricos concretos a partir de los relevamientos que pudimos hacer en algún momento en la carrera, como para tener cierto diagnóstico del tema del campo profesional. Evidentemente en estos 40 años sí hay muchos avances. ¿Sí? Yo coincido con una de las expositoras que decía esta pregunta típica, bueno, pero ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué pueden hacer las empresas? Es verdad, pero también es verdad que uno puede pensar en que hay una mayor visibilización, un reconocimiento progresivo de los profesionales por parte de los potenciales empleadores. Y también pudimos detectar que hay paulatinas y progresivas inserciones en campos ocupacionales específicos, como dato positivo, que costó, pero que estos procesos de inserción y de reconocimiento se están logrando por muchos motivos. La existencia en algún momento de un consejo profesional, el reconocimiento y la demanda por necesidad por parte de los empleadores, porque reconocen la necesidad de personal técnico formado para poder intervenir, por ciertos esfuerzos de visibilización también de las instituciones de formación. Vemos como campos dominantes, o sea, cuando hablamos de campos dominantes estamos hablando de aquellos lugares en los que se insertan fundamentalmente, donde vemos mayor inserción de nuestros graduados. Organizaciones, digamos, en términos generales, en la gestión del trabajo o gestión de recursos humanos, como cada uno prefiera denominarlo, tiene que ver con la gestión a nivel micro o organizacional, tanto en organizaciones productivas, industriales como comerciales, pero también, y esto es un dato muy importante, cada vez más en organizaciones del sector público en la gestión del trabajo, en áreas de educación, salud, justicia, producción, en empresas del Estado. Uno podría pensar que en los últimos 20 años, cada vez más las organizaciones del Estado, como parte de su estructura, piensan en la necesidad de tener profesionales, y esto lo vemos y lo vemos como un signo muy positivo. Sin embargo, hay otros campos en los cuales vemos que el desarrollo es relativo. Yo estoy pensando en estos campos de incumbencia, siguiendo un poco la idea de lo del plan de estudio, cuando dice, bueno, ¿dónde se pueden insertar? Me estoy como guiando con eso y viendo qué se logró y qué no en ese sentido. Es menor, es un poco más relativo el tema de la inserción en organismos gubernamentales vinculados al diseño de política pública, no a nivel micro, en la gestión de personas o recursos humanos, sino más en la implementación de políticas públicas vinculadas con el trabajo, el empleo, a nivel municipal, a nivel provincial, aunque sí existe, ¿sí? Y esto en los últimos 15 años, a partir del desarrollo de las agencias territoriales, es cada vez más evidente. Nuestros graduados de Chaco y Corrientes están trabajando en estos espacios, y también un campo con relativo desarrollo, pero creciente, podríamos decir, son los organismos vinculados al estudio, a la investigación, a la docencia, esto de generar insumos para seguir pensando en las problemáticas y enseñando en torno al fenómeno del trabajo. Sin embargo, hay campos, por lo menos que en el NEA, en cuanto a la inserción de nuestros graduados, son escasos o nulos. Y estamos hablando de la inserción de graduados en el campo sindical. Gran signo de pregunta, uno podría adelantar varias hipótesis de por qué sí, por qué no. Bueno, hay muchas hipótesis para explicar esto, no nos va a dar el tiempo. El dato empírico claro es que nuestros graduados no se insertan, no tenemos inserción ahí. Digo, cada uno pensará seguramente rápidamente, es por esto, probablemente por muchos de esos motivos juntos,
y tampoco hay inserción en lo que son organizaciones que nuclean a dirigentes empresariales y asociaciones de empleadores, ¿sí? Hay poca inserción a nivel dirigencial dentro del campo también de las empresas. Bueno, ¿cuáles son algunas de las tensiones más frecuentes que aparecen dentro de las prácticas, en el ejercicio cotidiano, en la gestión, con las que, digamos, de alguna manera todos sabemos, pero me parece interesante traerlas porque son esas tensiones con las que uno tiene que operar cotidianamente? Por un lado aparece esta idea fuerte que nosotros trabajamos en la carrera, que tiene que ver con poner el foco en el hombre en situación de trabajo, priorizar la mirada humanística o social de que es el sujeto el que importa. Sin embargo, muchos de nuestros graduados, por lo menos en el primer momento, manifiestan esa sensación de no poder concretar del todo esa visión, de que se encuentran con problemas, de que quieren hacer cambios, pero dentro de la estructura de poder de las organizaciones no se termina de reconocer, valorizar, habilitar, dar lugar para, lo que significa un desafío porque hay que trabajar fuertemente en ese sentido. Por otro lado, hay lógicas que tienen que ver con cada uno de los ámbitos en particular, que contribuyen a esto. La lógica por ahí del mundo empresarial o de los negocios, que está como muy centrada en la competencia, en la competitividad, que a veces obtura, tapa, aparece como una barrera para esta idea de pensar, seguir pensando en el hombre dentro del espacio de trabajo, y a su vez en el ámbito público otras lógicas con las que también nuestros graduados se encuentran, que tienen que poder manejarla, que tienen que ver con la lógica burocrática y la lógica, un tipo de relaciones vinculadas con las prácticas clientelares, que más allá que uno esté no de acuerdo, son las lógicas que imperan en ese campo, en las que un graduado tiene que conocer y saber cómo se mueve, en todo caso, para modificar. Bueno, esto es una especie de, hasta acá, el diagnóstico de dónde trabajan, dónde se trabajan menos y qué tensiones aparecen. Y un poco para cerrar, algunas ideas de cuáles nos parecen que son algunos desafíos ante este diagnóstico. Uno de los desafíos tiene que ver con pensar en el ejercicio profesional y un mayor grado de intervención en el diseño de políticas. No estoy hablando solo de política pública, estoy hablando de política en cualquier lugar. Es decir, poder acceder a espacios de poder y a toma de decisiones vinculadas con el diseño de política, y que la intervención de nuestros graduados no quede solo en un plano técnico, instrumental de ejecución, sino que puedan estar en espacios donde discutan y diseñen las políticas y las concepciones que están atrás de cada una de esas decisiones en términos de condiciones de trabajo, de remuneración, de motivación o de lo que fuera. Poder discutir política y no solo instrumentar políticas. Esto supone ocupar espacios dirigenciales. Diseñar políticas supone también dar un paso más, que es poder vincularse con la dirigencia empresarial, política, sindical, para poder dar algunos debates, para poder modificar diseños de políticas. La otra cuestión, la que siempre es importante pensar, es la cuestión de cómo pensamos en la incorporación de tecnologías, pero no implantando o trasplantando de un lugar a otro de manera crítica, sino mirando fuertemente los contextos, las particularidades de nuestras organizaciones y de nuestros sujetos. Por ejemplo, el caso del NEA, una alta concentración de empresas pymes, un amplio sector rural que tiene sus particularidades diferentes de lo urbano, donde hay que pensar en cómo gestionar este tipo de contextos. Bueno, otro desafío, me parece que tiene que ver con esto de tener presente y no perderlo de vista en todo caso, es la reafirmación del sentido ético profesional de seguir sosteniendo el valor del hombre en la situación de trabajo, no perder de esta perspectiva. Y esto supone recobrar el sentido de seguir
pensando y seguir trabajando en algunos temas que parecen viejos temas, porque los estudiamos desde que empezamos a estudiar la carrera, pero siguen siendo problemáticas para las que hay que diseñar políticas e intervenir, que son desde la calidad del empleo, la CIMAD, los riesgos, la formación, el desarrollo, y a su vez incorporar nuevos temas a la agenda, que esto lo vemos desde la problemática de género, la diversidad, la perspectiva de derecho, la cuestión de la violencia laboral, temáticas que necesariamente empiezan a interpelar a las situaciones de trabajo y a quienes lo gestionan. Y por otro lado, otro desafío que a mí me parece muy necesario pensarlo es esto de revisitar o no perder de vista el sentido relacional, de relación entre muchos actores que construyen las situaciones de trabajo. Y entender que hay actores, que hay relaciones de poder, que estas relaciones son conflictivas y que el conflicto es constitutivo de las relaciones humanas, y que en todo caso podríamos seguir insistiendo en algunas líneas, como por ejemplo en la propuesta de la OIT, de avanzar en un diálogo real entre los actores, no de competencia, sino de establecimiento de acuerdos entre los actores clásicos, podríamos decir, del mundo del trabajo, Estado, empleadores y sindicatos. Y por otro lado, retomar la importancia, en el caso del trabajo, sobre todo en este contexto, pensando en ese diagnóstico de la poca inserción, del campo sindical y del ámbito de las políticas públicas. Y un poco a modo de cierre, y esta es la idea con la que quiero cerrar, evidentemente las transformaciones en estos 40 años, no solo en el NEA, a nivel nacional, sino a nivel global, muestran un poco esta tendencia de un tipo de construcción de sociedad de la que veníamos viendo, esto que se llama sociedad de riesgo o sociedad de la incertidumbre, que cada vez aparece más desinstitucionalizada, sin instituciones y donde de alguna manera hay cierta idea que nos propone un trabajo flexibilizado, individualizado, y donde hay una idea de individuación, de que cada sujeto tiene que pensar cómo resuelve la construcción de sus biografías laborales, de su destino, de su vida, de su mundo del trabajo. Es cierto lo del riesgo, ahora no es cierto que la única opción para pensar en las construcciones de trayectoria y destino tiene que ver con el sujeto pensando en cómo lo resuelve. En ese contexto, yo creo que la propuesta, y en ese sentido también un modo de resistencia, es seguir retornando a aquellos viejos valores que tienen que ver con las regulaciones que se conforman en las instituciones en la esfera colectiva. Entonces, frente a cierta tendencia de pensar una sociedad individualizada y desinstitucionalizada, yo creo que un camino es seguir pensando en más y mejor Estado, más y mejores colectivos de trabajadores. Gracias. Bien, habilitamos, si hay alguna pregunta, la posibilidad de intercambiar con el profesor, y si no, damos paso a la organización para que represente como siempre. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Allá. Gracias. Bueno, Pablo, me toca hacerte una pregunta obligada porque yo soy una infiltrada aquí, soy contadora y licenciada en administración, pero me gustan mucho los temas, lo sabes. Mi pregunta obligada es cómo pensamos como interdisciplinariedad, estuvimos hablando durante toda la jornada, trabajar en conjunto para que justamente las competencias o las habilidades
de determinadas profesiones no se entrecrucen, no se perjudiquen, y trabajar justamente sumando, no restando, ¿no? Eso también deberíamos ponerlo como unas cuestiones o desafíos, ¿no? de la profesión. Sí. Hola. Sí, qué pregunta. Qué pregunta, porque bueno, un poco en esta idea, en este marco de la sociología de las profesiones, no es de nuestra carrera, ni de los contadores, ni de los abogados, eso es algo que tiene que ver con la lógica de construcción de la profesión, donde cada campo va compitiendo y buscando un espacio. La constitución de los consejos profesionales tiene que ver un poco con esto, con la delimitación y defensa de espacios para cada profesión. Entonces, parte de ese proceso de que existan corporaciones que defiendan los intereses de una disciplina no está mal, es legítimo porque ayuda a promocionar, porque ayuda a defender derechos, de modo que yo no tendría una perspectiva crítica o oposición, sino todo lo contrario. Yo creo que este tipo de asociaciones potencian o ayudan a visibilizar y ayudar a los graduados que consigan trabajo. De hecho, nuestro consejo, en el momento que funcionaba más dinámicamente, fue una contribución para visibilizar. Ahora, eso es una cuestión que tiene que ver con las lógicas que todas las instituciones tienen y todos los espacios de trabajo tienen. La otra es cómo pensar fuera de eso en abordar problemas. Y el abordaje de problemas que se dan de manera concreta en la organización requiere de la interdisciplinaridad. No hay otro modo, tanto para la intervención como para pensar en el campo académico, científico. No se pueden encontrar respuestas desde una sola disciplina porque los problemas son cada vez más complejos, y en la intervención dentro de las organizaciones tampoco. Los graduados de nuestra carrera lo saben porque ellos se forman, saben de alguna manera los límites, saben qué pueden hacer ellos, pero en qué no se tienen que meter respecto de la psicología, porque hay una tecnología particular, saben qué pueden manejar, pero otras cosas que no, porque son técnicas de la economía. Entonces yo creo que, o el tema de derecho, saben en qué pueden intervenir, pero saben que no tienen el sello para poder trabajar en otro. Entonces, nuestra carrera en ese sentido creo que desde la Constitución misma los alumnos están acostumbrados a trabajar con distintos campos y también a ver la diferencia. El problema por ahí aparece en el momento de conseguir espacio de trabajo. La disputa es, en un contexto tan crítico de falta de trabajo, ahí viene la diferencia, pero no creo que en el trabajo mismo. Me parece que en la relación cotidiana, en el abordaje del problema, hay posibilidad de encontrarse. Por ahí el problema se da más cuando hay pocos puestos, escasos puestos, y todos queremos trabajar. Bien, hay